tal? Qué gusto poder aprender juntos y continuar con este estudio que estamos haciendo a través de la carta de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a empezar con el capítulo 14 y leeremos los versículos del 1 al 6 para el día de hoy. Dice el versículo 1 de Romanos 14: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene. También da gracias a Dios. Bueno, este pasaje nos refiere a una controversia añeja y vigente, la verdad. Y tenía que ver con esta distinción entre judíos y gentiles, debido a que los judíos, de acuerdo a las leyes que tenían y de acuerdo a sus tradiciones, se abstenían de ciertos tipos de alimentos. Esto de alguna manera también causaba este conflicto respecto a que los gentiles no tenían la costumbre de abstenerse de estos alimentos. Entonces, al ocurrir este inicio de la iglesia, donde, como dice la palabra de Dios, en el bautismo de los creyentes, ya no hay judío ni griego, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, es decir, hay una unidad en la fe en Cristo Jesús. Bueno, pues empiezan a haber controversias, y por supuesto las había en la iglesia en Roma. ¿Qué aprendemos de esto? Habla de recibir a los débiles en la fe para no entrar, pero sin entrar en discusiones. Y cuando hablamos de un débil en la fe y un fuerte en la fe, podemos referirlo con esta idea, con la idea de la madurez. Sí, un creyente maduro en la fe, suponemos que no piensa este creyente en que hay una barrera entre él y los que no son maduros. Esto es, un hombre o una mujer que sea maduro en la fe tiene que poder manejar las diferencias que hay, a lo mejor en costumbres, a lo mejor en regiones, en muchas otras áreas de la vida, como lo que Pablo está exhortando aquí en la iglesia primitiva, en la iglesia, en este caso, del primer siglo en Roma. ¿Qué es lo que está exhortando? Que no sea un motivo de discusión y que no sea un motivo tampoco de menospreciar al que tiene la costumbre de abstenerse de ciertos alimentos, y por otra parte, que aquellos que se abstienen de alimentos no condenen a los que comen de todo, en este caso a los gentiles. Hablaba de la madurez. Un creyente maduro en la fe no debe de poner una barrera, ni debe de poner su madurez como una barrera hacia los que no son maduros. Por el contrario, la verdadera madurez espiritual debería expresarse manifestando este tipo de comprensión y aceptación. ¿Qué más aprendemos? La distinción entre comer verduras y comer todo tipo de alimentos, como dijimos, se debía a estas costumbres entre judíos y gentiles. Hoy día podemos vivir en la iglesia otro tipo de diferencias. Si canto a Dios levantando las manos, si canto a Dios usando instrumentos musicales o no, si canto a Dios con un cierto ritmo u otro, son formas. Es importante que si cantas a Dios, lo hagas dando gracias, lo hagas con un corazón de adoración. Mucho más importante que pensar en ritmos o en formas, incluso en letras de canciones, si son nuevas, si son antiguas. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, hay una indicación muy importante. Si comes de todo, no menosprecies a quien no lo hace. No trates como religioso a quien se abstiene de algunas cosas.
Y si no comes de todo, no condenes al que sí lo hace. No lo trates como poco espiritual o carnal. El principio aquí es muy sencillo y es muy claro. No juzgues al que es diferente a ti. Esto habla de madurez. Esta breve reflexión de estos 6 versículos la he llamado madurez. Y la madurez se demuestra mucho más con un espíritu y con una actitud que puede reconocer al que es diferente, que puede aceptar al que es diferente, que mostrando una cierta superioridad. Querer mostrar superioridad no me habla de madurez, me habla tal vez de soberbia, me habla tal vez de inseguridad. Le invito a que oremos para cerrar este tiempo. Señor, te agradecemos por tu palabra. Y yo te pido que en estos días traigas a nuestra vida revelación de la misma, sabiduría y, Señor, fruto de carácter, madurez. Ayúdanos y enséñanos a caminar en tus principios en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga mucho.